Una vez más, bienvenidos a este servicio de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y esta tarde, mi hermano, tomamos nuevamente la segunda parte de la serie Tormentas que comenzamos el domingo pasado. Y al comenzar el domingo pasado acerca de la serie de tormentas, ustedes y yo que vivimos en la península de la Florida, vivimos cada año la temporada de huracanes desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. No es nada nuevo para nosotros. Y recordamos que el mes de septiembre es la temporada más alta en la formación de huracanes y posibilidades que toquen tierra. Los que vivimos en la Florida escuchamos cada año desde el 1 de junio o antes del 1 de junio de cómo prepararnos antes, durante y después de cada huracán o tormenta tropical. Hace 8 días comencé hablando de la calma antes de la tormenta física, un tiempo de preparación para el momento cuando llegue la tormenta u huracán físico. Hemos reconocido que como seres humanos somos afectados por un huracán o una tormenta física en nuestra área, no solamente física, sino también emocional y espiritual. Que todos los seres humanos experimentamos continuamente tormentas, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Y así, mi hermano y mi hermana, como un huracán natural tiene categorías de peligro de 1 a 5, así también nosotros experimentamos nuestras tormentas a diferentes niveles. Y la enseñanza que nos deja un huracán o tormenta tropical es cómo reaccionamos a ellas. Aprendemos en el sermón anterior 4 formas en que nuestro Señor Jesús nos prepara para la calma antes de la tormenta de la vida. Y lo primero es que usted y yo tenemos que tener presente es que Jesús está con nosotros en las tormentas de la vida. Amén. Lo segundo es que Jesús es luz en la oscura tormenta y su palabra es la que ilumina nuestro sendero y es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, aún en una tormenta oscura, y por eso Jesús sigue siendo la luz del mundo para nosotros en cualquier circunstancia. Jesús calma la tormenta en nuestras vidas, y uno de los vehículos más hermosos que Jesús nos ha dejado para acercarnos a Él es la oración, es el diálogo, es la comunicación, y es a través de la oración interceder, pedir su ayuda, su protección y su bendición. Y también, mi hermano y mi hermana, entendimos que Jesús calma la tormenta de nuestras vidas a través de otros cristianos, de los hermanos y hermanas en la comunidad de fe, hace que nosotros, mi hermano y mi hermana, podamos sobreponernos a una tormenta, llámese como se llame. Hoy, mi hermano y mi hermana, el segundo sermón de esta serie es En medio de la tormenta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido el paso de un huracán? Levanten sus manos, ¿verdad? La mayoría. ¿Cuántos hermanos o hermanas que están presentes hemos tenido miedo y temor al cruce de una tormenta? ¿Verdad que sí? Es natural. Y en este mismo momento en que estoy predicando, hay un huracán llamado Lee cruzando el mar Atlántico, pero por la gracia y la misericordia de Dios va muy al noreste. Dios nos ha librado de él, porque desde que se comenzó este huracán a salir de África y cruzar las islas de Barlovento, empezó con una fuerza descomunal que si llegase a tocar tierra acabaría con lo que toque.
Pero gracias a Dios se ha ido yendo más hacia el noreste, porque gracias a Dios, Dios manda un viento desde el norte, que es un jet stream, que hace que empuje la fuerza del viento del huracán Lee hacia el noreste. No sabemos si impactará alguna región del norte de los Estados Unidos, pero lo que sí es cierto es que no nos tocará a nosotros. El otro, mi hermano y mi hermana, es que hay un huracán llamado Margot, que también viene por las islas llegando ya a cruce hacia Puerto Rico, y también viene con una cuestión del noroeste, no está impactando Puerto Rico. No sabemos dentro de 4 o 5 días si impactará alguna región del Caribe y de nosotros. Y también en el Pacífico, al otro lado, también en México hay un huracán que está cruzando, que se llama Jova, y este huracán está golpeando algunas de las islas o del territorio mexicano. Pero mi hermano y mi hermana, hayan o no estas tormentas físicas, usted y yo no nos libramos de tormentas emocionales y espirituales. Cada uno de nosotros estamos luchando con tormentas. Como dije hace unos minutos atrás, después de nosotros, mi esposa y yo, llegar a la casa, después de una mañana en que estuvimos alabando a Dios y recibiendo la palabra y orando por las necesidades, recibimos una llamada de parte de mi hermano que tenía a mi madre ahí cerca de Chicago, y me dice, lo llamo para decirle que mi mamá va rumbo al hospital. Y es una pequeña tormenta emocional, la cual, por muy pastor, por muy espiritual que yo sea, me resiente. Y no sabíamos, la bendición de Dios es que Dios ha preparado nuestra mente para no pensar nada negativo, sino en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En esto pensemos, en todo lo que es ¿qué? Bueno, justo, honesto, verdadero, amable. Y es lo que el Espíritu Santo nos pide que estemos pensando. Y yo simplemente decía a mi esposa, bueno, suceda lo que suceda, Dios tiene control con mi madre, y si es el tiempo de que mi madre entre a su presencia, amén. ¿Por qué? Porque ya Dios la ha dejado vivir 100 años. Y Dios la ha usado en 100 años. Y el pedido que yo le hago a Dios todas las noches es, por favor, evítale un sufrimiento largo. Y es el pedido mío para mi madre. Hoy, al despertar un nuevo día, recibimos la buena noticia de que ella no tiene nada de qué preocuparse. Y va a regresar de nuevo a su casa. Pero mi hermano y mi hermana, en todos ese tipo de tormentas, la Biblia nos habla de una tormenta real, física, de una tormenta real, emocional, y de una tormenta real, espiritual. Si usted tiene su Biblia, le invito a que vaya conmigo al libro o al Evangelio de San Lucas. Es un trozo de solamente 3 versículos o 4, donde nuestro Señor Jesús nos permite entender una tormenta en la cual Él se encontró con sus discípulos. Juan capítulo 8, versículo 22 al 25. Perdón, Lucas. Tentándolos, mis hermanos, a ver si están prestos, ¿verdad? Ok. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Dice así, mi hermano y mi hermana, en el versículo 22 hasta el versículo 25. Es una pequeña narración, pero con un profundo enseñanza práctica para la vida de cada uno de nosotros y los que escuchan este mensaje a través del internet. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién era él? Jesús.
y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo me imagino a mi hermano y mi hermana, en ese entonces no había meteorología, ni habían los canales del Weather Channel, pero me imagino que era una categoría 2, porque dice el evangelista que era una tempestad con vientos muy fuertes, y que el agua o las olas estaban entrando a la barca y los estaba inundando, y posiblemente se iban a hundir. Y al hundirse, mi hermano y mi hermana, no habían chalecos salvavidas en aquel entonces, y los que no sabían nadar, ¿qué creen, mi hermano y mi hermana? Serían muñecos, ¿verdad? Iban a morir. Pero mi hermano y mi hermana, hay algo que cuando ustedes y yo encontremos un pedazo de las escrituras como este, donde hay otros 2 evangelios narrando el mismo acontecimiento, yo les sugiero que los lean los 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas narran el mismo episodio, hay pequeños detalles en los cuales Dios nos hace pensar y reflexionar de cómo Mateo ve la tempestad y cómo reaccionan los discípulos a la tempestad en Mateo, y cuál es la reacción de Jesús para los discípulos de Mateo. Igualmente en Marcos presenta la misma tempestad, pero hay pequeños cambios en las reacciones en que tienen los discípulos hacia Jesús y de Jesús a sus discípulos. Y esto tiene que ver con nosotros, mi hermano, mi hermana, porque vuelvo y repito, todos los que estamos aquí presentes estamos experimentando un tipo de tormenta, ya sea física, emocional o espiritual. ¿De qué categoría? Yo no lo sé, ustedes lo saben. Y es real, mi hermano y mi hermana, de que usted entienda este mensaje de hoy en medio de la tormenta, cómo nuestro Señor Jesús está viviendo esta tormenta, cuál es la reacción de Él y cuál es la reacción de sus discípulos. Veamos la reacción de los discípulos en medio de la tormenta. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, narra la misma historia que hemos leído en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Dice en Mateo capítulo 8, verso 25, vemos la reacción de los discípulos en medio de la tormenta. Vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ese es el grito en Mateo, ¿verdad? En Marcos capítulo 4, versos 38, 39, 37, 38, 39, dice que Jesús estaba en la popa de la barca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿no te importa que nos estamos ahogando? ¿Qué clase de maestro eres tú durmiendo, dormilón? Yo me imagino la reacción, y con los temperamentos que había entre los discípulos, cada uno decía cualquier cosa,
Pero ya notan ustedes la diferencia entre Mateo y Marcos. En Mateo le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Y aquí en Marcos le dicen ¿cómo? Maestro, no tienes cuidado de nosotros. ¿Ve la diferencia? ¿Ya? Y en Lucas capítulo 8, lo que acabamos de leer en el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo también, Maestro, Maestro, que perecemos, nos vamos a ahogar. Y en este particular, mi hermano, de reacciones, estamos ustedes y yo. ¿Cómo reaccionamos, mi hermano, mi hermana, frente a una tormenta física, frente a una tormenta emocional o frente a una tormenta espiritual? ¿Cómo llamamos a Jesús? Maestro, Señor, Rabí. Cualquier nombre tú le puedes dar y despertarlo, porque en ese pasaje bíblico literalmente Jesús está durmiendo porque Él tiene paz en medio de una tormenta. Pero miremos la reacción de Jesús, mi hermano, primero hacia la naturaleza. ¿Sí o no? En Mateo capítulo 8, en el versículo 26b, dice que cuando despertaron a Jesús, Él se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Es decir, el mar y el viento se calmaron por la palabra de Jesús. En Marcos capítulo 4, versículo 39 dice, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y en Lucas capítulo 8, verso 24 dice, despertando Jesús reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. La naturaleza, mi hermano y mi hermana, a la orden de la voz del Señor obedece. Están tomando la nota, mi hermano y mi hermana, cómo en cada una de esas reacciones de Jesús hacia la naturaleza, la reacción de los discípulos frente al peligro. Y ahora entonces viene algo muy importante, y es la reacción de Jesús hacia sus discípulos. Y ahí es donde viene la parte de nosotros, mi hermano y mi hermana, ¿verdad? La reacción de Jesús a los discípulos en Lucas es, ¿dónde está vuestra fe? ¿Verdad? En Marcos le dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué no practican la fe? Lo que ya han visto, han escuchado de mí. Lo que le aconteció, mi hermano y mi hermana, a los discípulos en el primer siglo, teniendo a Jesús presente, hoy también nos acontece a nosotros. ¿Se han preguntado, como lo he hecho yo, qué haría hoy nuestro Señor Jesús con nuestras tormentas? Y la respuesta es nada, porque Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Lo que hizo allá con la tormenta en el primer siglo, lo sigue haciendo la tormenta suya y mía en el siglo 23. Y Él tener la autoridad de decirle a esa tormenta que se llama enfermedad, salga de ese cuerpo y ese hombre quede sano. Porque mi hermano y mi hermana, cualquier problema que usted tenga se llama tormenta para Jesús. Y usted tiene que aplicar ese término teológico en la vida y en la necesidad mental, emocional, espiritual, física que usted esté desarrollando en este momento. ¿Qué nos diría hoy Jesús a nosotros
en la reacción que tuvo con los discípulos. Lo mismo que le dijo a sus discípulos allá: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hay situaciones en nuestras vidas que vienen a tener de miedo nuestra paz. De pronto nuestra confianza en Dios se derrumba y se hace pedazo nuestra esperanza. ¿Le ha pasado eso, mi hermano y mi hermana? Sí. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal en lidiando con tormentas. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano y mi hermana, hemos sido tentados a creerle más al vecino, a creerle más al familiar, al hermano en Cristo? Que cuando usted llama buscando apoyo en una persona y usted dice: yo no sé qué hacer, ay, tengo este dolor, está de este lado, está del otro lado, y la otra persona que escucha al otro lado le dice: pues yo de usted arranco, ¿para dónde? Para el doctor. Y si se ve muy grave, arranque de una vez para emergencia, no lo dudes. Pero muy pocos le van a decir: hermana o hermano, detente. ¿A quién vamos a recurrir en medio de la tormenta? Primeramente a Jesús. ¿Entienden esta particularidad, mi hermano y mi hermana? Es lo que nos está presentando el Evangelio de Lucas, Marcos, Mateo, en esta particularidad de una tormenta, de una situación que vivió y experimentó nuestro Señor Jesucristo con sus 12 discípulos en una barca. Cuando para usted y para mí, mi hermano, se hacen pedazos nuestras esperanzas, en ese momento o momentos es cuando sientes que Dios se olvidó de ti, se olvidó de mí, de nosotros, y nuestra alma entonces se turba, siente miedo, se oscurece el pensamiento y creemos que Dios está muy distante, pero no es así. En esos momentos de tormenta difícil es cuando más cerca está Dios de nosotros. Miren la experiencia de los discípulos, mi hermano y mi hermana. En medio de sus miedos, de sus angustias, se acordaron que Jesús estaba con ellos. Claro, cuando vieron las olas grandes y el viento que hacía esa pedazo de barca como un papel, se acordaron y dijeron: es que Jesús está con nosotros. ¿Y dónde está? Está dormido. Pues vayan y despierten. Y ya escuchamos la reacción de ellos al despertar a Jesús, como le dijeron: no te preocupas de nosotros, nos estamos ahogando y usted durmiendo. Bonita cosa tú, maestro, ¿no? Nada. Y entonces, mi hermano, mi hermana, ellos recuerdan. ¿Cuántos de nosotros nos vemos también abocados en medio de una tormenta física, emocional o espiritual? Y después de todo, de angustiarnos, de creer que se nos acaba el mundo y que se nos hace pedazos, recordamos que Jesús está en la boca suya y en la mente mía. Y es solamente abrir la boca y decir: Jesús, te necesito. Está tan cerca de ti, en tu boca y en tu mente, para que lo confieses, para que clames a Él, para que lo busques y le diga: te necesito. Cuando ustedes, al igual que yo, nos sintamos abandonados por nuestro Dios, recordemos sus promesas que en el Antiguo Testamento le hace a su siervo Josué. En el capítulo primero del libro de Josué, en el versículo 5, nuestro Señor Jesús le da estas promesas a su siervo y por ende a cada uno de nosotros, porque nosotros somos hijos e hijas de Dios. El Dios de Josué es el mismo Dios de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Por lo tanto, esta promesa es para ustedes y para mí. Josué capítulo 1, versículo 5. Dice nuestro Señor Jesús a Josué y a cada uno de nosotros esta tarde acá en este lugar: nadie te podrá hacer frente. Nadie. Ahora, con el permiso de Dios, yo digo, nada te podrá hacer daño. Y entonces, mi hermano, mi hermana, usted coge la frase y dice: nadie me podrá hacer frente, nada me podrá hacer daño. En todos, ¿en cuántos? En todos los días de nuestra vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Gloriosa promesa nuestra Señor. Pero tú tienes que creerlo. Yo tengo que creerlo. Porque si usted no lo cree, yo no puedo creer por usted, mi hermano y mi hermana. Lo digo, mi hermano y mi hermana, la fe no es un sentimiento. La fe es una ley que opera en cada uno de nosotros personalmente. Pastor, ore por mí, por esta necesidad. Yo lo puedo apoyar, pero el más necesitado en orar y en desarrollar la fe eres tú, que estás en la necesidad. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, no es cuestión emocional, es cuestión de ley. Y cuando una ley opera en nombre de la persona que puede hacer la diferencia en ustedes, entonces usted tiene que operar esa ley, esa fe, en el nombre de Jesús, para que Dios haga el resultado de lo que usted está pidiendo a nuestro Señor. Ustedes, al igual que yo, en esta vivencia de los discípulos en medio de la tormenta, nos damos cuenta de tres cosas importantes que nuestro Señor Jesús hizo. Según el texto, mi hermano y mi hermana, ¿qué es la primera cosa que Jesús hace? Dormía. Dormía relajadamente en medio de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, duermen durante una tormenta? Ya sea física, emocional o espiritual. Pastor, ore por mí. ¿Qué le pasa a mi hermano o hermana? Ay, que tengo un problema, una tormenta. ¿Qué tipo de tormenta, mi hermano? No, imagínate. No puedo dormir esta noche porque mañana tengo que ir ante el juez. Y la pregunta es, mi hermano y mi hermana, ¿le crees a Jesús? Porque si le crees a Jesús, duerma y despierta mañana descansadito para que vaya ante el juez. Porque si vas trasnochado ante el juez, se te va a presentar otra tormenta que se llama ¿qué? Cuando uno no duerme bien, ¿cuál es la tormenta que se le viene encima a uno? Cansancio, mal humor, y ahí de usted si le grita o le levanta la voz al juez, se ha hecho otro problema. En cambio, cuando uno va descansado, va relajado, va tranquilo, ha puesto en las manos de Dios la tormenta y dice: Señor, paz en la tormenta. Y aquí voy. Hermano, esta es una realidad. Ya sea en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual, cuando yo tengo más problemas es cuando me echo a dormir. Sí, porque total tengo que relajar. Tengo que cobrar fuerzas y energía para superar mañana lo que venga. De otra manera, me agoto y cuando voy a resolver no puedo, porque no hay energía. Lo segundo, mi hermano y mi hermana, es la autoridad que nuestro Señor Jesús tuvo con el viento y el mar. ¿Qué usó nuestro Señor Jesús para hacer callar al viento y decirle al mar que se tranquilice? La palabra. Él habló. Él dijo: calla. Cállate, viento.
Y al mar dice, ¡hey, papá, quieto! En primera base. ¿Y qué hizo el viento y qué hizo el mar? Obedecieron, papá. Si es que me está hablando el Señor, el Creador me está diciendo que me calle, pues yo me callo. ¿Entiende, mi hermano, el poder de la palabra? Jesús les dio órdenes, que se callen, que no venteara más, que el agua se reposara y quedara así como una piscina. Reprendió, amonestó el viento y el mar que no lo hicieran. Y fue tanto, mi hermano, mi hermana, lo que nuestro Señor les mostró y les demostró con el poder de la autoridad de su palabra, que el versículo 25 de Lucas capítulo 8, después de que Jesús da la orden y les amonesta diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Dice que los que estaban con él quedaron aterrorizados y se maravillaban y se decían unos a otros, mira chico, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece. Qué maravilla, ¿sí o no? Y lo tercero que hizo Jesús, mi hermano, y que es para nosotros, es la amonestación hecha por nuestro Señor Jesús a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de qué? Poca fe. Nuevamente les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y lo tercero es, ¿dónde está vuestra fe? Son preguntas, mi hermano y mi hermana, que se siguen replicando hoy en nuestra vida. Cuando usted esté frente a una tormenta y no sabes qué hacer, tú tienes que recordar que Jesús está contigo en la tormenta. Que la primera persona para recurrir es Él, no el médico, no la emergencia, no el vecino, no fulano de tal, es Él. La primera persona a la cual yo me arrodillo y le pido ayuda es a mi Señor. Y Él me dirá qué hacer. Él me dará la calma en medio de la tormenta, porque mi hermano y mi hermana, cuando usted está desesperado, no piensa. Y si piensa, es equivocado. ¿Sí o no? Sí, somos así los seres humanos. Por lo tanto, mi hermano, llegamos a esta conclusión. La Biblia describe las tormentas como experiencias, como pruebas. Y cada una de esas tormentas y pruebas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de las tormentas y de las pruebas que nuestro Señor permite en nuestras vidas, mis hermanos? No hay sino uno, y es practicar la fe. En toda la Biblia, mi hermano y mi hermana, hay dos palabras que están desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículo 22. Y es amor, fe y esperanza. Son las tres cosas que tienen todos los libros de la Biblia. Amor, fe y esperanza. Dios nos está pidiendo, mi hermano y mi hermana, que tenemos que poner en práctica la fe. Y hay un texto que lo quiero llevar y es el de Mateo, capítulo 17, para que usted y yo entendamos el texto de Lucas, Marcos y Mateo acerca de la tempestad en la cual estuvo envuelto nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Mateo capítulo 17, y leo desde el capítulo versículo 14 hasta el 20. ¿Lo tienen? Mateo 17, versículo 14 al 20.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es que lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio. ¿Qué había dicho el papá que era el niño? ¿Qué dice Jesús que es un lunático? Un endemoniado. Tiene un demonio. Tiene un espíritu. Sí, porque a veces mi hermano y mi hermana hay que usar el lenguaje correcto cuando hablamos con Jesús. Cuando usted le presenta una tempestad a Jesús, no le diga aquellos problemas que tengo, porque Él le va a decir son muchos. Identifícame uno. Sí, porque la tempestad suya y mía tiene nombre. Si la tempestad es de enfermedad física, dile: Señor, ese riñón que tengo dañado. Y Él dice: bingo, me has especificado el lugar donde quiere que te sane. Pero a ese dolor que tengo ahí abajito no le va a entender, porque no es ni colombiano, ni cubano, ni nada de eso. Y ese es el lenguaje de nosotros en Latinoamérica. Ahí abajito, pastor. ¿Y abajito es a dónde? Identifícate dónde está el dolor. No ahí arriba de la nuca. Y arriba de la nuca hay muchas cosas, mi hermano. La realidad es que Jesús dice: identifica el problema. Y Él lo identifica aquí. Y dice: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó como sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: oye, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Y qué le contestó Jesús, mi hermano? Por vuestra poca fe, papá. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, mi hermano, una semilla que a veces para verla tienes que ponerte una lupa, le dirías a este monte. ¿Qué es el monte? A tu tormenta, a tu problema, a tu enfermedad, a tu necesidad, a tu espíritu malo: pásate de aquel lugar y pásate para allá, y nada os será imposible. ¿Cuánto es nada? Nada. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque nosotros no practicamos la fe, y la fe que no se practica no tiene crecimiento. La importancia de los discípulos ante una tempestad llamada espíritu inmundo versus el poder de Cristo. Jesús usó la palabra, reprendió Jesús al demonio, y después vuelve nuevamente como en la tempestad. ¿Dónde está vuestra fe? Aquí lo llama: por vuestra poca fe. Y ahora los motiva a usar la fe en el poder de la palabra para cualquier tormenta, situación de la vida diaria. Fe en la tormenta. En medio de la tormenta, Jesús sigue siendo nuestro dulce refugio, ese lugar seguro al cual corremos confiados y seguros que Él está antes, en medio y después de cada tormenta. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está recordando que usted y yo tenemos que practicar lo que creemos. La fe, mi hermano, es algo que es pequeño, pero que se vuelve grande cuando usted y yo la practicamos.
Por eso, mi hermano y hermana, cuando usted está antes de una tormenta, en medio de una tormenta y después de la tormenta, se tiene que practicar lo mismo, la fe. Porque muchos dirán, ay pastor, yo puse toda mi fe antes de la tormenta. Pues se quedó desnudo para cuando llegó la tormenta. No tenía nada, si la puso todo antes. Y no dejó nada para después. Porque es que mi hermano y mi hermana, el problema no es antes. El problema es en medio y a veces es más peligroso después. Estadísticamente, mi hermano y mi hermana, muere más gente después de que pasa una tormenta que en medio de la tormenta. Claro, porque empezamos a desesperarnos, a buscar cosas y a hacer cosas que no deberían de hacer por la impaciencia, por la falta de fe, por la falta de buscar ayuda, y miles mueren después del paso de un huracán porque no se usa lo correcto. Y de eso hablaremos dentro de 8 días, después de la tormenta. Mi hermano y mi hermana, que Dios nos ayude a entender cómo tú vives sus tormentas en este momento. Muchos de nosotros estamos en medio de la tormenta, llámese físicamente, un dolor físico, una enfermedad, una necesidad económica, una situación de trabajo, todo eso es tormentas físicas que se complican emocionalmente porque al no tener trabajo, al tener un dolor intenso, al tener un pronóstico de cáncer y un diagnóstico de que es terminal, emocionalmente me derrumbo, me crea ansiedad, me crea agitación. ¿Y qué va a pasar conmigo? Y empieza a acelerarse algo que usted y yo tenemos, mi hermano y mi hermana, que es muy parecido a los huracanes, que se forman con altas presiones y bajas presiones, y es el corazoncito. Era la circulación. Forman huracanes dentro del cuerpo físico con altas presiones y bajas presiones. Y va a llegar un momento en que tanto la alta presión como la baja presión explotan el corazón y nos llamábamos. La fe, mi hermano y mi hermana, es puesta en práctica para que usted esté antes, en medio y después de cada tormenta. Y en medio de todo eso está nuestro Señor Jesús, porque Él es el refugio en medio de una tormenta. Oremos. Señor Jesús, es un tema que nos llevaría horas explicarlo, horas en presentarlo al público para que lo entiendan gráficamente, emocionalmente, físicamente. Pero tú me has dado algo sencillo, práctico, a través de estas 2 lecciones del Evangelio. Una donde tú estuviste involucrado en la tempestad física, pero también involucrado en una tempestad emocional, espiritual, echando fuera un demonio. Vemos el actuar de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien es nuestro ejemplo, al cual seguimos, porque su ejemplo queda plasmado en el Evangelio para que todos y cada uno de nosotros practiquemos el Evangelio de Cristo. Pero para ello se necesita fe, creer. Ayúdanos, Señor. Y si nos falta fe, aumentanos la fe. Por favor.
que nosotros practiquemos la fe. Tú eres el primero, pero también eres el último. Tu palabra dice que tú eres Alfa, Omega, principio y fin. Por lo tanto, a ti recurrimos al comienzo y al final. En el medio tú estás siempre y nos das promesas gloriosas como la que le diste a tu siervo Josué. No te he dejado y no te he desamparado. Gracias por sus promesas. Señor, no importa lo que está sucediendo allá en el mar Atlántico, en el mar Pacífico. No sé cuántas tormentas están saliendo de Cabo Verde, en el África. ¿Cuántas se formarán aquí en el Caribe o en el Golfo de México? Pero fórmense o no se formen, Señor. Nuestra fe no está basada en una temporada. Nuestra fe está basada en el Señor de las tormentas, en el Señor de los mares, en el Señor de los tiempos. Y esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. Vivimos en paz a pesar de las tormentas. Ayúdanos a nuestra fe. Danos la capacidad de comprender la anchura, la altura y la profundidad de tu amor, para que de esa manera sea nuestra fe alta, profunda y ancha como el amor de Dios. Te adoramos, te bendecimos, Rey, y solo queremos decirte gracias. Simplemente gracias por lo que haces por nosotros, por nuestra familia, por nuestra sociedad, por la humanidad. Señor, recordamos en este momento a Marruecos. Mira este terremoto el día viernes en la noche, para nosotros, la madrugada de ellos. Mira, Señor, tanta muerte y tanta destrucción. Pedimos su misericordia por ellos. Muchos de sus hijos estarán allí involucrados en esa tormenta llamada terremoto. Pido, Señor, que su presencia sea con ellos. Que la gracia de nuestro Señor se derrame sobre esa población y sobre otras poblaciones que están experimentando diferentes situaciones. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el Dios de los tiempos y que ya tú lo has dicho en la palabra a través de las profecías, que vendrían terremotos, huracanes, incendios, sequías, pero todo esto es principio de tu regreso por nosotros. Ayúdanos a no desmayar y siempre confiar. Tú eres nuestra esperanza y tú eres la porción de nuestra vida. Por eso nuestras vidas se depositan en sus manos y confesamos, Señor, que en ti tenemos paz, aún en medio de nuestras tormentas. Ayúdanos y ayuda a nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y sus hijos dicen amén y amén. Solamente quiero decirles dos cosas.